mí es un verdadero privilegio, un honor poder estar esta mañana en este espacio que generosamente nos ha brindado el señor Fiscal General de la República de Cuba. Quiero saludar a los representantes, a las diversas delegaciones que están presentes en este Congreso de tanta relevancia, no solo para Cuba, sino para la región, y por lo que alcanzo a ver en la organización es un evento de carácter global. Y eso me llena de satisfacción, porque realmente Cuba ha sido un país en términos de transferencia de su conocimiento, generoso en términos de la apertura para conocer muchas de sus diversas prácticas, y no me cabe la menor duda que este Congreso redundará en beneficios y será fructífero para el análisis comparado o comparativo de nuestros distintos modelos en materia de justicia a nivel global. Quiero agradecer a la ministra de Justicia de Cuba, Esther Reus, participante dentro de nuestra organización internacional, y por supuesto también a Claudio Ramos, que nos acompaña esta mañana, y a todas las autoridades de Cuba por el esfuerzo de llevar adelante este encuentro. Nuestra organización, para quienes no la conocen, COMGIB, que se ha dicho aquí por sus siglas, COMGIB, es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, un organismo internacional intergubernamental que tiene su sede permanente en la ciudad de Madrid y que se rige por el Tratado Constitutivo, el Tratado de Madrid de 1992, cuya efeméride celebramos recientemente, el año pasado, sus primeros 25 años de vida multilateral. En todo este tiempo, la organización ha podido acumular un acervo jurídico internacional importante en materia de políticas públicas. Sus dos grandes vertientes han sido, por un lado, la cooperación internacional al desarrollo para el fortalecimiento del rol político y de las políticas públicas en materia de justicia en Iberoamérica. Y por otro lado, yo le llamaría de alguna manera el colmillo afilado, si se quiere llamar de alguna forma, de la organización, es que nuestra organización tiene la facultad de adoptar tratados internacionales de carácter jurídico. Entonces también hemos desarrollado mecanismos de cooperación jurídica internacional precisamente en aquellas materias que requieren un abordaje de lucha contra la criminalidad organizada transnacional y otras materias que han permitido desarrollar insumos interesantes como, por ejemplo, un convenio internacional en materia de videoconferencia en los sistemas judiciales, tratados relativos a la extradición, y hoy estamos prácticamente embarcados en uno de los tratados más importantes, y sabemos que la comunidad internacional tiene los ojos encima de la comunidad iberoamericana, porque recientemente hemos adoptado el texto definitivo para el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, lo que plantea un verdadero hito en la transmisión, en la información, en la validación jurídica y los efectos inmediatos que puede tener la información a través de una plataforma securizada digital que incorporará lógicamente el certificado digital y la firma digital. Estamos pues a las puertas de que en la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse a finales de este año en la ciudad de Antigua Guatemala, porque Guatemala es la sede de la cumbre, los jefes de Estado de Iberoamérica puedan considerar la firma de este importante tratado, que además deja de lado una dinámica de trabajo que se había enquistado específicamente en los asuntos penales, y este tratado es amplio para todos los ámbitos de la justicia, administrativos, civiles, mercantiles, etcétera, y permitirá además, y por eso lo traigo a colación en esta mañana, la posibilidad que por primera vez en lo iberoamericano se abre las puertas desde un tratado iberoamericano a estados extrarregionales que en el futuro consideren adherirse a esta plataforma tecnológica que transmitirá información. Estamos convencidos que un instrumento de esta magnitud hará cumplir fielmente los postulados que siempre nos hemos tratado los que hemos estado bregando en el tema de la justicia, una justicia ágil, una justicia pronta, una justicia
que en materia internacional deje de lado principios políticos de oportunidad y de conveniencia y se centre concretamente en la agilidad procesal, en los derechos de las personas, en las garantías procesales para tener una justicia mucho más eficaz. Quisiera comentarles que nuestra organización en 2016, fruto de un trabajo intenso ante la Sexta Comisión de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos jurídicos de la organización, iniciamos un proceso para alcanzar el estatus de organismo observador permanente de la Asamblea General, el cual nos fue concedido finalmente a finales del 2016 y hoy por hoy la Conferencia de Ministros de Justicia se constituye en un organismo observador permanente de la Asamblea General de la ONU, lo que seguramente nos dará un rol mucho más amplio, mucho más global, la posibilidad de inscribir nuestra visión jurídica regional dentro de un diálogo global en materia de justicia es una gran oportunidad y estamos ya empezando a dar los pasos que corresponden para poder tener también esta voz global en el máximo concierto de las naciones que es la Asamblea General de la ONU. De esa cuenta para nosotros ha sido muy relevante dentro de la organización y así lo han decidido las ministras y ministros y autoridades homólogas que conforman nuestra organización, el abordar también una agenda que tenga que ver con los compromisos que se han asumido en materia de justicia ante las Naciones Unidas. Y me quiero referir concretamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030 de la ONU. Un objetivo que a nuestro criterio y luego de profundas reflexiones a lo largo del año 2016 y 2017, hemos llegado a considerar que es un objetivo ineludible, inesquivable, del cual también la región iberoamericana tiene ya algunas tareas hechas. Nos ha llamado poderosamente la atención la posibilidad de que COMGIB se adhiera de alguna manera a esta temática, porque muchas veces los organismos regionales, y lo he vivido en otras latitudes, pareciera querer tener su propia agenda específica y lo que esto genera son parcelas de trabajo y una segmentación que no abona en nada a las grandes directrices y a los grandes lineamientos de los estados. Por esa razón, y particularmente porque ahora, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, el ODS 16 y los demás objetivos plantean una serie de metas globales y de indicadores. Y en el tema de indicadores resulta de particular importancia para nuestra organización el poder, por fin, definir un modelo o una filosofía de trabajo por resultados, tan difícil en el ámbito de la justicia, por hermetismos de arrastre históricos, en donde incluso yo he escuchado algunas afirmaciones que dicen que la justicia no es medible. Creo que la desmitificación de ese tipo de concepciones son importantes en aras de tratar de generar instrumentos de innovación que nos permitan al final del día medir la justicia, porque lo que no se trata es de medir si la función si el trabajo del funcionario a cargo de la justicia es bueno o no. Al final nos perdemos en esa nebulosa y dejamos de lado lo que es lo más importante. Si hay satisfacción social o no del ciudadano, que es el principal usuario y el destinatario natural de las políticas públicas de justicia. A eso debe apuntar entonces la posibilidad de tener herramientas de medición de la calidad de la justicia. Y en ello encontramos herramientas complementarias que pueden ayudarnos en ese proceso. Una herramienta importante, tomando en cuenta que, y yo creo que coincidirán, los juristas no precisamente somos los mejores recolectores de datos por formación. Yo creo que salta a la vista cuando uno analiza algunos análisis, estudios estadísticos, no somos ni los mejores recolectores ni los mejores administradores de información. A diferencia de otras profesiones que llevan en el ADN de su formación la capacidad de recolección y análisis de datos. Nosotros creemos que hay herramientas importantes y por eso ya la Conferencia de Ministros de Justicia ha aprobado la primera encuesta iberoamericana de victimización, percepción de la inseguridad y calidad de la justicia, de manera que ella pueda abonar desde un punto de vista complementario a la información que pudieran generar los registros públicos de información en materia de justicia. Si nosotros seguimos compartiendo la idea de que las políticas públicas deben de poner al centro
de las mismas a la persona y que la toma de decisiones para el diseño, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas deben basarse en evidencia, pues entonces tenemos que ser congruentes con la idea de mejorar la calidad de la información que tenemos para la toma de decisión. Y en ese sentido, el ODS 16 de la Agenda 2030 nos plantea pues el desafío de articular de mejor manera toda la batería de herramientas que podamos tener a disposición para poder llegar a entender cuál es el verdadero impacto de las políticas públicas en la región. No hay política pública, no hay presupuesto financiero de los estados, ni cooperación, por generosa que sea en términos económicos, que logre financiar las políticas públicas en materia de justicia si el Estado es opaco, si hay porosidad, si hay agujeros negros que en determinado momento no permiten que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Por eso es importante hablar del Estado de Derecho. Por eso es importante hablar de la importancia de incluir a la ciudadanía en este nuevo rol en materia de participación para el diseño y por lo menos escuchar cuál es la percepción de la ciudadanía en materia de justicia. Esto será un nuevo paradigma, es un cambio de mentalidad y seguramente tendremos que afrontar desafíos mayúsculos en el proceso de cómo encauzar a la ciudadanía para participar de las grandes decisiones en materia de justicia. Recientemente y con mucho agrado pude analizar un informe del Banco Mundial que se refería a la ley y al Estado de Derecho. Es un informe del 2017 en donde se hace un análisis más profundo del Estado de Derecho. Un análisis profundo en donde el Estado de Derecho deja de ser un mero indicador y pasa a ser la figura central en la arquitectura de la función pública, en la arquitectura de la administración pública. Y es importante cómo este informe del Banco Mundial, que se llama Ley y Gobierno, coloca a la población, coloca a la ciudadanía como el epicentro y permite y empieza ya a generar un debate acerca de cuál es la arena política en donde la ciudadanía debe de jugar y cómo puede empezar a jugar un mejor rol la ciudadanía dentro de los esquemas de la justicia, cómo el ciudadano puede convertirse en un actor jurídico dentro del marco del Estado de Derecho. Normalmente, cuando se habla de corrupción, lo que vemos, y con ello aparejado por una alta carga mediática, en donde los medios de comunicación tienen un rol muy relevante, lo que solemos ver es la punta del iceberg, lo que solemos ver es al funcionario corrupto, pero no hemos logrado todavía desentrañar y llegarnos a la profundidad del mal endémico que constituye la corrupción. Por eso es importante también, cuando hablamos del fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, que entendamos que la justicia tiene aspectos que son no negociables en materia de delegación de competencias, que el Poder Judicial es uno, que la Fiscalía debe ser autónoma, que la Corte Suprema debe ser independiente, pero también tenemos que entender que hay ciertos servicios jurídicos que debemos de tratar de descentralizar y con ello encontrar a uno de los actores políticos más relevantes en la arquitectura de la división político-administrativa de los estados. Me refiero a los alcaldes, a los ayuntamientos. Ese epicentro democrático en donde hay posibilidades mayúsculas, manifiestas, en donde la ciudadanía puede jugar un rol directo, donde se le puede dar un espacio de corresponsabilidad en la prevención de flagelos tan grandes como la corrupción, se encuentra en los ayuntamientos. Por eso es importante que, siguiendo con la lógica del ODS 16, entendamos la importancia que implica incluir la posibilidad de rendición de cuentas, de crear instituciones eficaces a todos los niveles. No estamos hablando solo del nivel más elevado de la justicia, estamos hablando de todos aquellos niveles de la administración pública en donde hay elementos que tienen que ver con aspectos jurídicos. Por eso yo estoy convencido que, de acuerdo con la Agenda 2030, será muy importante involucrar al poder local, a los gobiernos locales, entender esta dinámica de trabajo en donde la ciudadanía puede tener una participación mucho más directa en la prevención
de flagelos como la corrupción, utilizando los escenarios de gobernanza local de que disponen prácticamente ya casi todas las legislaciones, unas más avanzadas que otras, pero hoy creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que prácticamente todas las legislaciones, al menos en Iberoamérica, permiten una participación mucho más protagónica de la ciudadanía en los asuntos públicos que tienen que ver con la administración. Este es un tema que no es menor, es un tema que debemos enfrentar. La justicia, desde el enfoque tradicional, la seguimos obviamente inscribiendo en el tema de las sentencias, en el tema de las leyes, en el tema de más alto nivel. Pero hay unas capas en la sociedad que debemos tratar de entender, que debemos favorecer su incorporación al diálogo jurídico, y eso a mí me parece que es sumamente importante e impostergable. Los arquitectos de la justicia deben de también entender que hay que escuchar a la ciudadanía. Los arquitectos de la justicia, que son los parlamentarios, son los diputados, creo que deben hacer un esfuerzo también por entender y conocer qué es lo que piensa la ciudadanía. Esto me parece a mí que es algo elemental. Los arquitectos de la justicia, los diputados, no deben de estar divorciados de la lógica estatal y de la arquitectura en general de la legislación, de la ley. A mí me gusta particularmente mucho el modelo peruano del Consejo de Política Criminal en temas de política criminal, en temas de ley penal. Este Consejo de Política Criminal del Perú, que también tiene un consejo muy interesante en Colombia, permite a los diputados, a todo el sector involucrado, sector público involucrado en la arquitectura o en el diseño de leyes, tener un diálogo previo, tomando en cuenta un tema de tanta importancia en materia penal. Es que estamos discutiendo en legislación penal, estamos discutiendo la posibilidad de restringir bienes, derechos, la libertad de personas, pero también desde el punto de vista de la víctima estamos hablando de la posibilidad de reparar y de resarcir con dignidad el daño ocasionado por el delito. En ese balance es muy importante que no hayan ocurrentes con iniciativa, que esos suelen ser peligrosos. Tenemos que tratar de tener la mayor cantidad y calidad posible de información para que nuestros arquitectos de la justicia tomen decisiones enfocadas a un mismo fin, que haya una política clara de Estado de saber a dónde se va, que haya debate, que haya academia, y eso es lo que me gusta del modelo de Consejo de Política Criminal de Perú, que permite a la academia, a los tanques de pensamiento, también generar mecanismos de información, también generar opinión, generar debate, y eso es sumamente importante en estas materias tan particulares. Como anécdota, les cuento que el día de ayer, antes de subirme al avión de Madrid para acá, tuve la oportunidad de ir a presenciar el debate del Congreso de los Diputados de España sobre la prisión permanente revisable. Es un tema complejo en ese país, es un tema polémico que ha generado de alguna manera pues, toda la atención de la población, debido a que han habido unos casos recientes complejos en materia de desapariciones de niños, de asesinatos, han sido casos muy puntuales, muy específicos, pero se ha retomado otra vez el debate de la prisión permanente revisable. Y el día de ayer se ponían sobre la mesa una serie de elementos que son de política criminal. Un par de días antes, 100 maestros, profesores de Derecho Penal, desde un punto de vista muy académico, plantean un manifiesto en contra de la prisión permanente revisable, pero yo creo que es importante que se pronuncie la academia, que se pronuncien los funcionarios, que se pronuncien los directores de prisiones, que se pronuncien los psicólogos, las juntas de análisis del comportamiento de los privados de libertad. En materia de política criminal hay toda una serie de actores y ninguno puede quedar por fuera. Es importante también preguntarle a la ciudadanía. Por supuesto, las grandes decisiones de política criminal pues son muy especializadas, son muy complejas. Pero me llamaba poderosamente la atención el día de ayer el debate porque se concentraba en aspectos más de política general que de evidencia, que de información. Y eso es delicado, sobre todo cuando se está trabajando y se está abordando un tema tan complejo como una prisión que puede ser permanente,
que puede ser para muchos años, para una persona que va a estar ingresada en un centro de privación de libertad. Estos temas al final lo que ponen en evidencia es que en muchas ocasiones los políticos se dejan llevar por el pulso y el termómetro social, por la mediatización y a veces no por la evidencia clara que puedan tener. Ojalá que estos debates, estos foros puedan ayudarnos a todos también a generar nuevas fórmulas de análisis y de discusión de las temáticas más trascendentales y más relevantes. Por eso, desde nuestra organización, vemos con mucha satisfacción la posibilidad de articular nuestro trabajo a esta Agenda 2030, que tiene múltiples aristas, 12 metas globales muy bien definidas, pero creo que cada vez más hay un convencimiento de que tenemos que velar por tratar de erradicar los fenómenos de corrupción para que permita todo ello realmente que los esfuerzos legislativos, financieros y demás lleguen realmente al destinatario final entre comillas, porque es el principal, que es el ciudadano. Y estos esfuerzos solo pueden realmente encauzarse si hay un Estado de Derecho robusto, un Estado de Derecho pleno que tenga bien articulada su misión dentro del marco de la sociedad. Desde la organización nuestra, desde la COMGIB, vamos a seguir enfocando todos los esfuerzos que nos permitan llegar a mantener un estándar importante de apoyo a los ministros, a las organizaciones y seguir tratando de fortalecer los esfuerzos. Nuestra organización es una organización privilegiada, una organización un poco rara porque así como yo vengo hoy con el traje de secretario general de los ministros de Justicia, quiero contarles que hace 13 años los ministros de Justicia, todos los fiscales generales de Iberoamérica en la IAMP y todos los poderes judiciales decidieron llegar a un consenso para crear una red iberoamericana de cooperación jurídica internacional que nosotros llamamos IBERRED. Esta red es la que ha motivado la construcción de este tratado de transmisión electrónica de cooperación al que me he referido al principio y es un espacio que nos permite o que permite al secretario general también ponerse otro traje y ser el secretario de esta red iberoamericana de cooperación. Es una cosa un poco extraña porque soy secretario de dos cosas diferentes, pero al final el objetivo de esta organización es poder tener esa capacidad de alcance y de diálogo político al más alto nivel con los principales decisores de la justicia en Iberoamérica. No todas las competencias son simétricas, es decir, hay muchas asimetrías en las competencias entre fiscales, poderes judiciales, ministerios públicos, ministerios de justicia, pero en términos generales nuestra organización provee un espacio de análisis, un espacio de armonía, un espacio de diálogo, de avances, de discusión y de productos tangibles como algunos tratados a los que ya me he referido, que tienen por objeto realmente trascender y apoyar los esfuerzos que se hacen en política pública. Yo quiero terminar diciendo que coincido plenamente con la visión de Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando él plantea que la agenda de los próximos 10 años a nivel internacional en materia de justicia tiene dos vertientes. Primero, la digitalización de la justicia, por un lado, y por otro, la agenda de la lucha contra la corrupción. Si nos damos cuenta, en la medida que somos más digitales, en la medida que damos más agilidad, en la medida de que somos más eficaces, estamos generando una herramienta valiosa que se llama transparencia. Esa transparencia es la base entonces de la lucha contra la corrupción. Por esa razón es que estas dos vertientes tienen al final una comunicación y una relación intrínseca. La digitalización de la justicia por un lado y la lucha contra la corrupción por otro, al final encuentran un mismo sendero y se unen, son indisolubles. En esa misma agenda está trabajando nuestra organización, tratando de entablar un proceso de digitalización, de mejorar la eficacia, de mejorar el rol político, ayudar a mejorar el rol político de las administraciones de justicia. Sabemos que hay esfuerzos importantes, sabemos que los foros
de los principales decisores de justicia en Iberoamérica, como la IAM, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y la Cumbre Judicial Iberoamericana están haciendo esfuerzos significativos también para avanzar en esa misma agenda, aunque tienen sus agendas específicas, pero al final creo que tenemos un consenso prácticamente a veces tácito, a veces explícito y manifiesto, de poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a mejorar, a transparentar, pero sobre todo a eficientar. No podemos seguir con altas cargas de saturación de la litigiosidad en nuestros sistemas judiciales, porque al final lo que eso genera es impunidad, lo que eso genera es una desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones. Hay que hacer esfuerzos importantes en la mediación, en la conciliación, en todo aquello que permita realmente no llevar todos los conflictos sociales al marco de la judicialización. No solo porque es caro, al final de cuentas es mucho más burocrático, al final lo que se siembra en la sociedad es una sensación de insatisfacción, la mora judicial, la mora fiscal, lo que genera es una insatisfacción en la ciudadanía, una incomodidad, los aleja totalmente del uso de los mecanismos que dispone la justicia para la resolución de sus conflictos y al final del día lo que hace es un divorcio y crea un divorcio entre los dos grandes pilares que es la ciudadanía y el Estado de Derecho. Por esa razón yo creo que este tipo de eventos en donde nos convocan a los distintos funcionarios y que en un plano académico nos permita hablar con mucha más soltura. Yo creo que esto es importante porque de alguna manera abona en ese camino que estamos liderando desde distintas posiciones para mejorar la justicia en la región. No sé cómo estoy de tiempo, pero sé que la agenda es cargada. No los quiero entretener, no los quiero aburrir mucho y sí quisiera dejar sobre la mesa algunos temas que son temas de impacto. Yo no me quiero quedar enredado en aspectos muy especializados. Aquí hay muchos especialistas que sin duda harán aportes importantes y que luego leeremos y podremos conocer sus temas. Yo me quiero referir a varios temas de impacto, de hacia dónde la justicia en Iberoamérica podría dejar un verdadero legado. Normalmente decimos y nos atribuimos en Iberoamérica de que tenemos en el ADN los derechos humanos. Y en cierta medida tenemos, la verdad, bastantes bases sólidas para afirmarlo, y es así. Hemos logrado en Iberoamérica erradicar conflictos internos, guerras internas. La región centroamericana de la cual yo provengo alejó esos fantasmas y esas cargas tristes que enlutaron a nuestra región con los conflictos armados internos. Colombia está a un paso de realmente erradicar por completo el conflicto armado interno más largo de la región. Nos preciamos muchas veces y decimos que tenemos una calidad democrática exportable, pero lo cierto es que hay ciudadanos que están trabajando y que emigraron de nuestros países que no pueden votar desde el extranjero, porque no hay posibilidades de generar un voto desde el extranjero. Entonces, ¿a qué calidad democrática absoluta nos estamos refiriendo? Hay muchos inmigrantes que están en países amigos que les han abierto las puertas, cuyo futuro es incierto en términos de su pensión futura, a lo que en algunos lugares le llaman el déficit de futuro. Muchos inmigrantes salen, llegan a otros países y no tienen claridad de cuál va a ser su futuro o el de sus familias en términos de cuando algún día alcancen la edad dorada. Creo que son grandes temas a los que organizaciones como la nuestra tienen que ponerle el foco. Procedo de un país en donde todavía está vigente a nivel constitucional la pena de muerte, lo cual a mí me apena y me avergüenza, en Guatemala. Anhelo que algún día podamos declarar una Iberoamérica libre de pena de muerte. Anhelo que algún día y que ese día llegue pronto. Que llegue pronto porque entonces yo creo que ahí vamos a poder realmente retomar todas aquellas afirmaciones que nos colocan
como una región que verdaderamente lleva en el ADN el tema de los derechos humanos. Espero que estos grandes temas de impacto, que los ciudadanos cuando van puedan volver a sus países con garantías, que los inmigrantes puedan tener una certeza de que pueden votar desde el extranjero, que los inmigrantes tengan certeza de que pueden cotizar para el día de mañana tener una vejez adecuada, con dignidad, que no exista la pena de muerte en Iberoamérica. Yo creo que son los grandes desafíos que al menos yo, a mi hija, a mis 40 años de edad, y creo que los de mi generación, quisiéramos dejar un mejor futuro con más certeza jurídica, un futuro previsible, un futuro con garantías, con certidumbre, un futuro en donde el Estado de Derecho sea cierto. Muchísimas gracias.